Nadie le prestó atención a Ivy Marorow cuando entró al taller. Solo un adolescente delgado con un mono demasiado grande cubierto de manchas de aceite. Los trabajadores se rieron. La próxima vez trae a tu papá, bromeó alguien. No tenían idea de que ella había pasado su infancia arreglando motores junto a su padre todas las noches. Pero cuando el prototipo de $1.000.000 de la compañía se descompuso y ninguno de los ingenieros pudo arreglarlo, Ivy dio un paso al frente. Lo que ocurrió a continuación silenció toda la sala. Antes de empezar, dale me gusta a este video y comenta desde donde lo estás viendo. Su apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Ahora, comencemos. El sol de la mañana se filtraba a través de las polvorientas ventanas del taller mientras Ivy Marorow permanecía tranquilamente cerca de la parte de atrás, agarrando la vieja llave inglesa de su padre. El aire olía a grasa, sudor y metal caliente. Ivy llevaba allí menos de un minuto y las risas ya habían comenzado. Un hombre con uniforme técnico azul le dio un codazo a su compañera de trabajo, sonriendo mientras susurraba lo suficientemente fuerte para que ella lo oyera. Alguien perdió a su hijo. El jardín de infancia está al final de la calle. Otros se unieron, intentando apenas ocultar su diversión. Un hombre señaló sus botas manchadas de aceite y dijo, parece que salió de un depósito de chatarra. Pero Ivy no se inmutó. Ella permaneció quieta, con los hombros rectos y la mirada firme, absorbiendo cada insulto sin parpadear. Ella había crecido con esos sonidos, risas que picaban, palabras que cortaban más profundamente que las espadas. Su padre, Samuel Marorow, había sido conserje en Oldridge Engineering durante 21 años. La mayoría de los hombres que se burlaban de ella ahora lo habían visto trapear los pisos mientras discutían sobre la compresión del motor y fallas hidráulicas. Nunca vieron las noches en que Ivy se quedaba después de la hora de cierre, arrastrándose debajo de las máquinas, aprendiendo cálculos de torsión con su padre en lugar de ver dibujos animados. Ese día el taller estaba repleto de tensión. El orgullo de la compañía, un prototipo de motor revolucionario que valía millones, había fallado una prueba crítica la noche anterior. El ingeniero jefe, Preston Vance, caminaba de un lado a otro, gritando órdenes a un mar de hombres silenciosos. Nadie sabía por qué no funcionaba. Sus mentes más brillantes se quedaron más allá de la medianoche, pero el motor se negó a arrancar. La junta directiva llegaría a la mañana siguiente, y si para entonces la máquina no funcionaba, toda la división corría el riesgo de tener que cerrar. Ivy caminó hacia adelante, cada paso deliberado. Todos los sonidos en el taller parecían detenerse. Preston se giró y me miró fijamente. Tú no perteneces aquí, dijo bruscamente. Esto no es una feria de ciencias. Sé qué le pasa a tu motor, respondió Ivy con voz tranquila pero firme. La sala estalló en cólera. Algunos rieron tanto que tuvieron que apoyarse en los bancos de trabajo. Un hombre negó con la cabeza, secándose las lágrimas de diversión. Esto es una pasada. La hija del conserje se cree Einstein. Preston apretó la mandíbula. ¿Crees que puedes arreglar lo que una docena de ingenieros certificados no pudieron? Ivy pasó junto a él, directa al motor. Pasó la mano por el metal liso como si fuera algo familiar, algo querido. Se inclinó, escuchando. No solo oyendo, sino escuchando de verdad. Luego abrió el panel lateral y señaló un único cable suelto del sensor, enterrado bajo una compleja red de cables. Este sensor no transmite correctamente los datos de encendido, dijo. Está fallando la secuencia de inyección de combustible. Estás desperdiciando combustible incluso antes de que salte la chispa. La risa cesó. Nadie se movió. Entonces, uno de los ingenieros dio un paso al frente, dudó y miró dentro del panel. Su rostro cambió. La sonrisa burlona desapareció. Tenía razón. En ese instante, todo cambió. El aire en la habitación se volvió pesado. Preston miró a Ivy, sin palabras. Tomó la llave inglesa de su padre, giró un perno, aseguró el cable y retrocedió.
Pruébalo ahora, dijo. La sala contuvo la respiración. Se presionó un botón. El motor rugió al encenderse. Y el silencio que siguió no fue por la conmoción. Fue por el sonido de cada hombre en esa habitación cuestionando todo lo que creían saber. Eso fue solo el comienzo. El trueno del motor resonó por el taller, haciendo vibrar las herramientas en los bancos y enviando vibraciones a través del suelo de acero. Ivy permaneció de pie con los brazos cruzados, con la mirada fija en la máquina que acababa de dar vida. La habitación se había quedado completamente en silencio. Nadie se atrevía a hablar, como si cualquier sonido pudiera despertarlos de un sueño que no quería creer que era real. La boca de Preston Vance se movió, pero no pronunció palabra alguna. Su mano, que aún sostenía el informe de la prueba de los diagnósticos fallidos, bajó lentamente a su costado. Ivy se giró hacia él con una expresión tranquila que no denotaba arrogancia, solo una silenciosa certeza. Preston finalmente habló, en voz más baja. ¿Cómo? ¿Cómo lo supiste? Mi padre y yo construimos un motor casi idéntico a este, dijo. No tan caro, ni tan pulido, pero tenía los mismos defectos de diseño en los inyectores. Lo observé redireccionar el cableado a mano y hacer pruebas durante semanas. Todos ustedes pasaron por alto el problema porque estaban mirando el código. Él me enseñó a escuchar primero la máquina. Algunos técnicos bajaron la cabeza. Otros miraron a Ivy como si la vieran por primera vez. Uno de ellos, Miguel, el ingeniero de mayor edad de la sala, dio un paso al frente. Le ofreció la mano. Eso no fue suerte. Eso fue conocimiento. Ivy le estrechó la mano, con los dedos aún manchados de grasa de motor. Miguel se giró hacia Preston. Señor, recomiendo que la traigamos a equipo, aunque solo sea para diagnósticos. Preston parecía como si se hubiera tragado algo afilado. No era el tipo de hombre al que le gustara que le demostraran que estaba equivocado, sobre todo por alguien sin título, sin placa, sin un nombre en la lista de empleados. Pero la presión aumentaba. Los inversores llegarían en menos de 24 horas. No había lugar para el orgullo. Puede quedarse, dijo rotundamente. Pero trabaja bajo supervisión. Ivy asintió una vez, sabiendo que acababa de abrir una puerta que llevaba años cerrada. Durante el resto del día, trabajó junto al equipo. Al principio le dieron pequeñas tareas, verificar lecturas de sensores, revisar configuraciones de calibración, pero uno a uno, los ingenieros comenzaron a hacerle preguntas reales. Se dieron cuenta de lo rápido que se movía, de lo instintivamente que entendía el cableado, de cómo nunca necesitaba leer los manuales porque los diagramas ya vivían en su cabeza. La noticia viajó rápido. Al final del turno, Ivy había reescrito un bucle de diagnóstico defectuoso en el código del motor y descubrió una falla secundaria en el regulador de combustible. Todos los hombres que se habían burlado de ella esa mañana ahora se inclinaban sobre su hombro, observándola trabajar como estudiantes observando a un maestro. Incluso los mecánicos que antes la llamaban la hija del conserje comenzaron a pedirle su opinión antes de ajustar algo. Mientras tanto, Samuel Marrorow llegó al borde del taller, trapeador en mano, deteniéndose en seco cuando vio a la multitud alrededor de su hija. Se quedó en silencio, temeroso de perturbar el momento. Una sola lágrima rodó por su mejilla, no de tristeza, sino de algo más profundo, orgullo, miedo y la abrumadora comprensión de que el mundo finalmente estaba comenzando a ver lo que él siempre había sabido. Ivy levantó la vista, lo vio allí parado y asintió levemente. Era todo lo que necesitaba. Lo que hizo a continuación llevó todo aún más lejos. A la mañana siguiente, la luz del sol se derramaba a través de las ventanas de vidrio de Oldridge Engineering cuando 3 camionetas todoterreno negras ingresaron al estacionamiento. La junta directiva había llegado, hombres y mujeres con trajes elegantes, maletines y expresiones severas. Todos los presentes en el taller habían recibido información. Sin errores, sin retrasos, sin sorpresas. Preston se paró frente al prototipo, practicando su discurso,
recitando puntos de datos con precisión robótica. Su corbata era perfecta y su postura impecable. Sin embargo, no podía ignorar el silencioso zumbido de tensión que rodeaba a Ivy, que ahora estaba ajustando los valores de torque finales del motor que había salvado. Ivy llevaba el mismo mono del día anterior. Una nueva mancha de aceite le marcaba la mejilla y su cabello estaba recogido en un moño desordenado. A ella no le importaban las apariencias. A ella le importaba el rendimiento. Samuel observaba desde detrás de una viga de acero, todavía con su uniforme de conserje. Pero algo había cambiado en su postura. Sus hombros se alzaron más altos y sus ojos siguieron a su hija con silenciosa reverencia. El tablero entró. Entre ellos se encontraba Cynthia Greaves, directora de innovación de la empresa. Sus tacones resonaron contra el hormigón mientras se acercaba al prototipo. Ella examinó la habitación y entrecerró ligeramente los ojos cuando vio a Ivy. ¿Quién es? Ella preguntó. Preston dio un paso adelante. Esta es Ivy Marrorow. Ella ayudó a poner en marcha el motor ayer. Cynthia levantó una ceja. ¿Asistido? Este informe dice que su equipo quedó completamente perplejo. Que el sistema se restableció minutos después de que un civil ingresara al piso. La voz de Preston vaciló. Ella es la hija del conserje, pero tiene conocimientos. Verdadera visión técnica. Ivy permaneció en silencio. Sus ojos se encontraron con los de Cynthia, que permanecieron inmutables. Cynthia se volvió hacia Ivy. ¿Identificaste el fallo? Sí, respondió Ivy con calma. Los diagnósticos fueron engañosos. Escuché el motor. Abrí el panel y encontré una conexión interrumpida en el sensor de encendido. Luego descubrí un fallo en el regulador. El bucle de código también estaba defectuoso. Lo reescribí. Funciona ahora. Cynthia hizo una pausa. Ella se volvió hacia Preston. Déjala presentar. Preston dudó pero asintió. Ivy dio un paso adelante. Ella habló con claridad, seguridad y sin notas. Explicó los fallos exactos del modelo de ingeniería, hizo referencia a las relaciones de compresión y comparó las salidas de los sensores con ejemplos prácticos. Se movía alrededor del motor como si fuera un ser vivo que ella misma hubiera criado. La junta escuchó. Ni una sola persona miró hacia otro lado. Incluso aquellos que habían llegado esperando un desastre ahora se acercaron fascinados. Cuando terminó, Ivy dio un paso atrás. La sala permaneció en silencio durante varios segundos, luego hubo aplausos. Aplausos genuinos y no forzados. Cynthia se acercó a ella. ¿Estaría usted interesado en unirse a nuestro programa de formación en ingeniería? Totalmente financiado. Colocación inmediata. Ivy parpadeó. Ella había imaginado algo así en sueños que nunca duraron mucho. Pero ahora estaba sucediendo delante de las mismas personas que una vez la miraron como si fuera invisible. Lo consideraré, dijo suavemente. Cuando la junta salió, uno de los directores más jóvenes se detuvo junto a Ivy. Necesitamos más mentes como la tuya. Personas que no solo leen los datos, sino que sienten la máquina. Después de que se fueron, Preston se acercó. Ahora parecía diferente, menos pulido, más humano. Me equivoqué, dijo. No en voz alta, pero con la suficiente honestidad para ser escuchado. Te lo has ganado. Ivy asintió pero no sonrió. Su padre se acercó, todavía aturdido, y le puso una mano en el hombro. Sabía que podías hacerlo, susurró. Ivy volvió a mirar el motor. Esto es solo el comienzo. Lo que ocurrió esa noche cambió su vida para siempre. El sol se ocultaba detrás del horizonte industrial, proyectando largas sombras sobre el complejo de ingeniería de Oldrich. La mayoría de los trabajadores se habían ido a casa, pero Ivy permaneció en el taller, mirando el prototipo ahora silencioso. Tocó el marco suavemente, no por orgullo, sino por algo más profundo, respeto. El motor había sido su voz cuando nadie había estado dispuesto a escucharla. Había hablado por ella en un lenguaje que no podían negar.
Un suave golpe resonó en la puerta del taller. Samuel entró llevando 2 vasos de papel con chocolate caliente. Le entregó uno a Ivy y se sentó a su lado en un banco de metal. Durante un largo momento no hablaron. El silencio entre ellos era pleno, no vacío, con 1000 recuerdos que ninguno de los dos tenía que decir en voz alta. ¿Recuerdas cuando traje a casa esa cortadora de césped rota? Samuel finalmente preguntó. Ivy asintió. Yo tenía 7 años. Me dijiste que no estaba roto, solo mal entendido. Samuel se rió entre dientes. Lo desarmaste y en su lugar construiste un kart en miniatura. Lo supe entonces. Ivy sonrió débilmente. Pero nadie más lo hizo. Ahora sí, dijo suavemente. Antes de que Ivy pudiera responder, se acercaron pasos. Cynthia Greaves apareció de nuevo, esta vez sin su séquito. Parecía menos una ejecutiva de alto rango y más alguien genuinamente curioso. Ella se sentó frente a Ivy y dejó una carpeta delgada. Esta es una propuesta, dijo, no solo para que te unas a nuestro programa de capacitación, sino para algo más grande. Ivy abrió la carpeta y escaneó el contenido. Sus ojos se abrieron de par en par. En el interior había documentos que proponían el lanzamiento de una iniciativa de tutoría de ingeniería para jóvenes, que proporcionaría aprendizaje práctico a estudiantes de entornos desfavorecidos. Y Ivy fue incluido no solo como participante, sino como asesor fundador del programa. ¿Esta fue tu idea?, preguntó Ivy. No, respondió Cynthia. ¿Tuyo? Simplemente no lo habías dicho aún. Pero en el momento en que vi lo que hicieron en esa habitación, supe que no necesitamos más papeleo, ingenieros. Necesitamos gente que pueda pensar, que pueda ver más allá de los libros de texto. Gente como tú. El corazón de Ivy latía con fuerza. Los años de ser ignorados, descartados y ridiculizados se derrumbaron bajo el peso de este momento. Acepto, dijo ella. Las siguientes semanas transcurrieron como un sueño. La noticia del descubrimiento de eBay se extendió más allá de los muros de Oldridge Engineering. Un periodista local recogió la historia y luego un medio nacional. Pronto, Ivy fue invitada a hablar en foros de tecnología, apareció en blogs de ingeniería e incluso se le pidió que compartiera su trayectoria en escuelas donde estudiantes que se parecían a ella nunca habían visto a alguien como ella triunfar en un campo tan protegido por el pedigrí. Su nombre se convirtió en una revolución silenciosa. Pero Ivy nunca olvidó de dónde venía. Ella todavía viajaba en el autobús urbano. Ella todavía limpiaba sus herramientas todas las noches. Y cada viernes, regresaba al taller, no como hija del conserje, sino como ingeniera invitada. Ella capacitó al personal. Ella reescribió procedimientos obsoletos. Observó cómo los hombres que antes se reían de ella ahora seguían sus instrucciones como aprendices ansiosos. Samuel observó todo desde la barrera, sin pedir crédito ni una sola vez. Pero Ivy se aseguró de que todos lo supieran. Cada vez que la entrevistaban, decía lo mismo. Aprendí todo lo que sé de mi padre. Me enseñó a escuchar no solo a las máquinas, sino al silencio, a las personas, al mundo. Así es como arreglo ese motor y así es como arreglaremos todo lo demás. Al final, Ivy no se limitó a reparar una máquina. Ella reparó la manera en que las personas veían el potencial y nadie volvería a dudar de ella.